quien en su adolescencia no se enamoró de Edward Cullen y romantizó totalmente la cuestionable relación entre él y Bella, quien después vería The Vampire Diaries y se enamoraría locamente de los hermanos Salvatore, o quien se volvió loco del susto y fascinación con Drácula o Nosferatu. Los vampiros no solo provocan miedo, sino también una especie de placer prohibido, un hombre o una mujer cuya belleza y vida es inmortal, un amor eterno, un diálogo muy pintoresco en su haber y además mucha elegancia y lujuria. No es de extrañar que estos seres tan etéreos fueran desde siempre un diálogo interno para hablarnos de lo más primitivo y natural del ser humano. Hoy les hablaré de los vampiros y cómo en el terror se convirtieron en una declaración de libertad sensual, que eso incluye a la comunidad LGBT, tabús, exploración sensual femenina y expresión de género. Hoy hablaremos de todo esto desde la perspectiva del cine. Hola chiquillos, ¿cómo están? Horror fans, espero que estén súper bien, chiquillos. Hoy en mi canal voy a hablar de los vampiros en el cine, pero desde una perspectiva un poquito distinta. En este canal, si no lo conocen, yo me dedico a hablarles del cine del terror, sus historias, sus orígenes, el detrás de cámara, datos curiosos, lo que no sabías del género del terror, que es más profundo de lo que tú crees. Como siempre, en este canal yo advierto que no soy psicóloga, ni escritora, ni periodista, no soy absolutamente nada. Soy solo una treintañera con mucho tiempo libre. Yes, queen. Así que vamos a comenzar con el tema de los vampiros sin atarlos mucho más. Yo soy Vanessa, también soy la Dama Araña y te hablo de cosas extrañas y no olvides que... Quiero antes de iniciar el video que me compré estos colgantes de lentes pero de forma de vampiro. Tengo varios más, así que lo iré mostrando a medida que haga los videos después, porque compré así en Chain estas cositas, las encontré muy lindas, así que ese es mi aporte fashionista por este video. Los vampiros empezaron mucho antes de la literatura. Mucha gente cree que el tema de los vampiros puede haber empezado con algún escritor o pudo haber empezado con el tema de, del boca en boca, o qué sé yo, o escrito, o qué sé yo. Pero empezó mucho antes de las expresiones de arte. De hecho, yo empecé a buscar en internet ensayos acerca del vampirismo y encontré un ensayo de José Ricardo Chávez, de la Universidad Autónoma de México, que obviamente lo voy a citar en las fuentes, que él decía que antes de que los vampiros existieran en la literatura ya había estudios sobre el vampirismo porque provocó una ola de fascinación por este fenómeno. Y se data de Prusia en 1710, o sea que habían estudios antropológicos en esa época y en ese lugar. Entonces no era algo que uno creería que por ser algo sumamente fantástico, creería que viene de la literatura, cuando no, venía simplemente de, era un fenómeno que se daba ya, desde antes. De hecho, quiero aclarar antes de todo, antes de que comencemos, que yo no voy a hablar de los vampiros, no voy a hablar del vampiro pop, porque hay varias formas de ver a los vampiros. Por ejemplo, hay vampiros que se supone que son energéticos para las creencias holísticas, que se supone que en el mundo espiritual, la gente esotérica y todo este tema, hay un fenómeno llamado el vampiro energético, que se supone que son estas personas que te sustraen la energía porque son muy negativas. No sé si ustedes alguna vez han tenido un amigo que es muy negativo y cuando hablan con él como que te roba la energía de tan negativo que es. Y mucha gente de creencias como New Age llaman a este fenómeno o a estas personas vampiros energéticos, que tienen como la capacidad de que solo con contarte desgracias te roban esa energía y te dejan drenado. Pero eso es algo como creencia personal. Luego ya tenemos a los vampiros dentro de la cristiandad o dentro de la religión cristiana, que se supone que los vampiros hacen como una alegoría a los demonios, específicamente a los incubus y sucubus, que se supone que dentro de la religión cristiana son estos demonios que se meten en la noche para seducir a los cristianos y tener relaciones íntimas durante los sueños, con el objetivo de tentar al cristiano y que caigan en las tentaciones de estar metiéndose con un demonio en el sueño y sustraerle la energía o hacer que tengan otra, poseerlos. Ustedes saben, Christian Things, algo así. También tenemos a los vampiros, que ya es una enfermedad psicológica,
en donde podemos ver que los vampiros tienen... El vampirismo ya es el vampirismo ya es un concepto psicológico en donde las personas tienen una fascinación por la sangre. Ya, eso es otro tema, eso es un tema más médico, eso es un tema más científico y es como el aceptado. Entonces, esas son 3 cosas de las que no voy a hablar. Yo voy a hablar de los vampiros pop, de los vampiros de la fantasía, de los vampiros del cine, por si acaso, porque para hablar de vampiros, los vampiros tienen una lista larga de extensiones, o sea, tú podías hablar de lo que sea con los vampiros, porque hay muchos. Entonces, el primer vampiro en la literatura se acercó gracias a John William Polidori. Él le debemos el primer libro de vampiros que se llama El vampiro, de 1819. Y también desde este escritor ya él fue el inventor del vampiro romántico, del vampiro sensual, del vampiro, este vampiro enamorado, apasionado. Desde las primeras escrituras del vampiro, ya podemos ver que el vampiro tenía una connotación romántica, una connotación apasionada, una connotación seductora. No esta connotación monstruosa, pero a la vez seductora. Ejemplos de estos fueron Carmilla, de 1872, escrito por Sheridan Le Fanu, que nos habla de primeras ya de la relación de Laura y Carmilla, sea una pareja lésbica. Y cuando lee el libro te das cuenta de la fascinación que tienen una por la otra. El libro relata cómo Laura, una mujer que vive alejada en un castillo con su padre, vive tranquila hasta que en un momento hay un accidente cercano a su castillo y una de las víctimas de este accidente, una de las afectadas, mejor dicho, es Carmilla. Aquí es donde Laura conoce a Carmilla y hay ciertos pasajes en el libro que nos explican cómo Laura siente una fascinación y que nunca había visto una mujer tan bella como Carmilla. Y Carmilla también relata o hace énfasis en los labios de Laura y cómo le gusta y todo este tema. Entonces se ve como una lucha interna entre esta tentación de estar. Aparte después Laura empieza a sospechar de que Carmilla es vampiro, hay una lucha interna y así da. Luego, no es para menos, saldría Drácula de 1897, que es la que todos conocemos, escrita por Bram Stoker. Esta Drácula junto con Carmilla nos habla de temas homoeróticos y nos habla de lo prohibido, del deseo y todo el tema, pero también hay un rumor de que Bram Stoker fue gay. Esto no es para asumir nada, es algo que se supone. Hay rumores de que Bram Stoker fue gay y que tenía una amistad con Oscar Wilde. Y muchos me van a decir, Vanessa, no porque yo me junte con un gay significa que soy gay, pero hay varias fuentes que sospechan un poquito de Bram Stoker. Y de hecho, para que vean que en la época era sumamente prohibido el tema de la homosexualidad, Oscar Wilde estuvo encarcelado por esto, porque se supone que tenía una conducta indecente. Y la conducta indecente era básicamente que él era gay. Entonces, ya podemos ver desde esa época lo difícil que era tener una orientación sensual distinta. No es como raro pensar que estos libros nos hablan de esta temática, porque ya las expresiones de arte también son una forma de expresar algo interno. Nos explica también los conflictos de las personas que viven dentro de la época. Entonces, no es de extrañar que esto haya sido la realidad. Sin embargo, yo no asumo nada de Bram Stoker, pero es importante señalizarlo, porque si tú buscas en internet, hay varias partes donde sospechan un poquito de Bram Stoker. Pero ahí lo voy a dejar, porque no quiero asumir nada de nadie, obviamente que no. Como les mencioné anteriormente, estábamos durante la época de Carmilla y la época de Drácula. Estaba este tema de que estábamos en la época victoriana, una época marcada por mujeres que solo tenían conocimiento de su sensualidad para procrear. Ya saben que a las mujeres se le dictaba este rol de que tenían que solo procrear. No había conocimiento de un deseo interno, o sea, no se veía la sensualidad de la mujer como algo propio, era algo utilizado para un fin. Sin embargo, no había conocimiento del placer propio, del placer personal, qué es lo que te gusta, si no te gusta de esta manera, otras formas de darte placer, que no sea este acto. Ya saben, me refiero al autocariño, a la autotocación. Tampoco podías experimentar
tabús. O sea, si tú tenías una especie de fantasía, una especie de idea, tampoco podías participar mucho o expresarlo porque había una especie de modelo a seguir dentro incluso de las relaciones. Si hablamos de películas que hablan de estas relaciones homoparentales, si hablamos de películas que hablan sobre orientaciones sensuales distintas, podemos mencionar a Entrevista con el vampiro del año 1994, dirigida por Neil Jordan. Aquí nos habla de Luis de Ponte, interpretado por Brad Pitt, que relata cómo este se convirtió en vampiro hace 200 años y que vive con una joven Kristen Dunst, que no me acuerdo el nombre del personaje, y también vive con Lestat, interpretado por Tom Cruise. No es casualidad que hayan escogido a los guapos de Hollywood para interpretar a estos dos personajes, porque también había una especie de tensión sensual. O sea, se rumoreaba mucho dentro de las teorías de la película que ellos eran pareja. No era casualidad de que ellos tuvieran un tipo de belleza tan andrógina, como se le dice, esta feminidad y masculinidad a la misma vez, según lo que dicta el género. Entonces aquí hay como una especie de complicidad entre estas personas. También habían rumores de que ellos eran pareja y pasó a ser canon gracias a la cadena de televisión AMC, que formó una serie en donde convirtieron en realidad el hecho de que Luis estuviera con Lestat. Entonces aquí lo hicieron realidad, lo hicieron canon, se convirtieron en pareja gracias a esta cadena de televisión. Ustedes dirán que en el año 94 no era tan difícil hacer este tipo de películas, pero en 1936 también se hizo una película haciéndole un guiño a las orientaciones sensuales. Un ejemplo, La hija de Drácula del año 1936, dirigida por Lambert Hillier, que en el año en que se hizo esta película obviamente no había nada explícito, obviamente por la época, pero podemos ver cómo María, la supuesta hija de Drácula, tiene que pintar a Lily, una de sus víctimas. Y vemos una clara tensión, ¿ya? Una tensión sensual, vemos aquí la mujer, se le ve la espalda y todo. Y hubo bastantes problemas en sacar esta escena porque no querían insinuar una relación lésbica en pantalla. Entonces, también había un doble discurso. No queremos dar luces, pero tampoco queremos dejarla al libre pensamiento de los demás, sino que también queremos dar pistas de la orientación de esta mujer. Hay rumores, hay teorías de que esta película, el vampirismo que poseía María, era una alusión a el lesbianismo, que se supone que dentro de la trama de la hija de Drácula, María se quería deshacer de su vampirismo porque lo consideraba una enfermedad y quería deshacerse a toda costa de él, y caía una y otra vez en la tentación del vampirismo, que claro, podía ser como una referencia o de forma como hacerle un guiño al lesbianismo en esa época, que se consideraba igual que la homosexualidad una enfermedad, un trastorno, qué sé yo. Películas así también hay varias, por ejemplo Sangre y Rosas de 1960. Esta película está basada en Carmilla, en el libro que les hablé. También Daughters of Darkness de 1971, dirigida por Harry Kummel, que se da mucho más de más vampiras lésbicas que vampiros homosexuales, por si acaso. Pero yo no sé por qué, ahí no me pregunten. En sí el acto de atacar, cómo los vampiros atacan, insinúa un acto sensual. Las mordidas, las transferencias de fluidos corporales terminan por simbolizar el acto sensual. Y pérdida de control, este miedo a la pérdida de control. Tengo que resistirme a atacar a una persona, pero si siento el olor de la sangre tengo que atacar porque me siento extasiado, me siento muy tentado, ¿no? Es como la misma dinámica de resistirse a la tentación, resistirse a lo prohibido. Tener relaciones está mal, obviamente por los contextos históricos de la época. Aparte, no es casualidad tampoco que el cuello sea la parte donde se ataca, una zona tan erógena, una zona tan tentadora, es una zona sexy, se ve bonito, qué sé yo, ¿no? Todo esto hace que los vampiros sean un claro símbolo de nuestros deseos, juntan nuestros deseos. El vampiro es un humano básicamente sin todas estas reglas morales que se le imponen al ser humano desde que nace. No tiene moral, no tiene ética y simplemente actúa por instinto. No digo que esté bien, no digo que esté bien ser vampiro, pero tampoco está alejado tanto del ser humano. El ser humano se tiene que resistir, el ser humano tiene que tener autocontrol, y no digo que sea malo que el hombre tenga autocontrol, tiene que tenerlo para vivir en sociedad, así
No puedo levantarme un día en la mañana y decir hacer lo que yo quiera con la vida, porque hay reglas sociales y hay normas sociales que hay que cumplir para poder vivir en sociedad. Pero también los vampiros también son un reflejo de eso. Los vampiros son el reflejo de esos deseos o deseos que no han sido complacidos. Incluso son expresiones de deseos que no se tienen que cumplir, que ya voy a poner ejemplos así. En 1980, de hecho, hubo un auto auge del miedo al VIH. Acuérdense que en una época, incluso años después, cuando yo estaba en el colegio y todo el tema, nos ponían videos. Hay un video que a mí me mostraron muy chica, de una persona que se murió por VIH y él retrató toda su vida mientras fue diagnosticado hasta que se murió. Y yo quedé retraumada, o sea, para mí era como no, o sea, de hecho hasta me dio miedo las propias relaciones íntimas por este tema y me costaba mucho como sentir placer en el acto porque todo el rato estaba pensando o que me iba a embarazar o que me iba a agarrar un bicho. Y eso que usaba protección, pero yo era una persona súper perseguida y aparte que soy hipocondríaca, entonces fue como, Dios, está bien educar, pero nunca eduquen desde el temor, por favor. Porque me acuerdo que estaba mucho esta dinámica en el colegio de que te educaban desde el miedo. Te metían historias horribles. Me acuerdo que en religión me metían una historia de una niña que había ido al infierno y que había visto a Michael Jackson. Yo creo que cualquier colegio latinoamericano vivió esta vivencia y me acuerdo que a mí me daba mucho miedo. A mí me daba mucho miedo morirme porque dije, luego si me muero me voy a ir al infierno y voy a estar ahí. Me van a estar torturando. Entonces, meter ciertas creencias, o no digo que el VIH sea una creencia, no, pero meter ciertos diálogos o meter una enseñanza mediante el miedo, creo que más que hacer que uno comprenda, es infundir un miedo que al fin y al cabo después se convierte en un miedo ilógico, como lo que me pasaba a mí, que a pesar de usar protección, me daba miedo meterme con gente. O sea, me daba miedo meterme con mis parejas, no que me metiera con cualquiera, pero me refiero a que me daba miedo meterme con mis parejas, incluso con protección, porque yo decía, no, es que esto está mal. Entonces el hecho de satanizar tanto el acto sensual y convertirlo en básicamente, no, es que te vas a morir, no, yo encuentro muy desfachatada esa cuestión. Me compré un M&M. Hay una película, perdón, película que es muy buena, que se llama Only Lovers Left Alive, del año 2013. Y está dirigida por Jim Jarmusch. Y esta película nos trata el tema de los vampiros un poquito distinto, porque es básicamente una pareja de vampiros viviendo en sociedad después de varias décadas viviendo en la eternidad. Aquí el vampiro hombre, interpretado por Tom Hiddleston, él tiene que vivir de la sangre él tiene que vivir de la sangre, pero tiene que buscar por su sangre porque la ciudad en la que vive, el lugar en donde vive, la sangre está contaminada de los humanos porque tiene una especie de virus. Está súper cuidadoso de no contaminarse, de toda la cosa, como la misma dinámica del VIH, que daba miedo incluso darle un beso a alguien. No tenía nada que ver con las formas de contagio. Y también habla de las luchas internas de este vampiro con su depresión, con todo este tema. Y cómo esta pareja que tenía lo ayudaba a salir de este tema y lo apoyaba a pesar de los años, y también hablaba del amor eterno, de la lealtad y de cómo es ser vivir en pareja realmente. No, como que siento que esta película no romantiza las relaciones de pareja, presenta una dificultad y presenta que a pesar de ello hay gente que se queda a tu lado esperando o ayudándote a sobrevivir o ayudando a que tú te superes cada día. Yo siempre he dicho, no todos los deseos son para cumplirse. Hay cosas que uno tiene que tener el autocontrol. Está bien sentir cosas que no son moralmente correctas, pero al fin y al cabo la acción determina tu valor o determina tu ética o determina tus principios como ser humano. Y un ejemplo perfecto es esta película coreana llamada Set de 2009, dirigida por Park Chan-wook. Esta película nos habla de Tae-hoo, una mujer que está casada, pero su marido está enfermo. Aparte tiene que vivir con su suegra, y su suegra es la típica suegra, y no lo digo de forma misógina, sino que retratan a la típica suegra, que es una mujer un poco metiche y es súper estricta. Tae-hoo vive una vida monótona, triste, porque aparte tiene que lidiar con su marido enfermo, tiene que cuidarlo, tiene que lidiar con esta suegra, y entre tanto conoce a Sang-hyu. Pero ¿qué pasa? Este hombre es un vampiro
Y Taeho empieza una relación con este vampiro y empiezan ahí. Y aquí hay una lucha de muchas cosas. Primero, Taeho. Taeho tiene que luchar con el deseo interno. ¿Qué hago? ¿Dejo a mi marido enfermo y me convierto en la peor persona del mundo? ¿Dejo esta vida monótona, triste, para irme con otro hombre y dejo a mi marido solo, botado en toda la extrema miseria? ¿O cumplo este deseo interno? Este hombre vampiro, Sang-hyu, me hace sentir plena, me hace sentir placer, me vuelvo a sentir mujer, porque claro, durante las dinámicas de pareja, marido, mujer, todo esto, hay veces en que nosotras las mujeres olvidamos nuestra feminidad, olvidamos nuestro sentir de mujer. De mujeres. Hay un dilema moral, o sea, hay un dilema de, ¿me soy mala persona por fijarme en un hombre siendo casada y aparte querer irme con él? Y aparte dejar a mi marido enfermo por irme con él, es como una lucha interna de Taeho. Sin embargo, también hay otra lucha para Sang-hyu, porque Sang-hyu era un sacerdote antes de convertirse en vampiro era sacerdote. Entonces también es como una lucha interna de este sacerdote. El cumplir también este deseo masculino, este deseo de no quiero sonar como roles de género, no quiero sonar como esto es energía femenina, no, pero me refiero a que hay un deseo interno de él como persona, eso me refiero, en cumplir este deseo. Y ella también de sentirse mujer de nuevo y de perder un rato el rol de esposa cuidadora de un hombre enfermo. Entonces aquí hay una dinámica. Hay deseos que no se saben si pueden ser reprimidos suficientemente o si pueden cumplirse. Y aquí hay un dilema moral súper grande. Pero ustedes lo pueden decidir viendo Set. Al hablar simbólicamente del tema de los vampiros, de las vivencias propias de los vampiros, no se puede dejar atrás los dramas adolescentes de vampiros, porque hubo una época, hasta el día de hoy yo creo, que los vampiros se convirtieron parte de los dramas adolescentes. Como les dije al inicio de la introducción, ¿quién no vio Edward Cullen? O sea, ¿quién no vio Crepúsculo y vio este tema de Bella y Edward y uno se enamoraba totalmente, uno quería un vampiro para una, lo que sea? Era de esperar que las películas de vampiros agarraran a la adolescencia como un tema para hablar o como para determinar la pérdida de la inocencia. La adolescencia es una etapa súper complicada, sobre todo porque las hormonas se alborotan y empieza la pérdida de la inocencia, y también aquí tenemos todo, sentimos que somos capaces de todo, pero no tenemos conocimiento de nada. Tenemos un mar de emociones dentro de nosotros y no sabemos cómo controlarlas. Es una etapa súper difícil. Aparte está el despertar sensual, como les dije. Entonces, creemos que tenemos todo. Y hay películas, obviamente hay muchas películas que hacen este tipo de comparaciones o nos dan el mismo contexto adolescente. Un ejemplo claro es The Lost Boys del año 1987, dirigido por Joel Schumacher. Espero que haya dicho bien eso, es Schumacher. Esta película explica mucho la narrativa de un chico que se muda a un nuevo lugar, se enamora y que quiere reintegrarse en un grupo de amigos, ¿no? Lo malo es que se integra a un grupo de amigos que son vampiros y que son los culpables de una decena de fallecimientos dentro de la zona. O sea que estos vampiros no son unos vampiros que andan piola por la vida buscando, no sé, chupar a un animal, qué sé yo, sino que ellos deliberadamente empiezan a atacar a la gente de la zona sin medir las consecuencias. Aparte hay mezclas de sustancias en esta película, hay dramas de por medio, hay triángulos amorosos y explica toda la dinámica de la adolescencia, pero también explica una batalla moralista en donde nuestro personaje, que es Michael, intenta detener a estos vampiros para que dejen de hacer este tipo de cosas, pero también en esta película él tiene que luchar también con que se va a convertir en vampiro y tienen que detenerlo. También se habla de la lucha interna por pertenecer. Es el típico conflicto adolescente, el pertenecer, el ser parte de un grupo, en sí. Yo soy capaz de transgredir mis principios con tal de pertenecer a un grupo. Todo esto lo habla de los Boys, que esta película a mí me gusta mucho. Me gustó mucho esta película. Es una de las películas que más me gusta de los vampiros, porque aparte tiene esa estética motoquera, esa estética como muy vampiro de chaqueta de cuero que me encanta. Y hay mucho cliché.
y a veces a mí me gusta ver mucho cliché. Pero hay una película que a mí me encanta y que no se ha hablado suficiente de ella y que habla de los vampiros de una forma no tanto explícita, pero las habla, y es Valerie en Her Week of Wonders. Esta película me llamó mucho la atención cuando yo la vi por primera vez allí, hacían edits en TikTok y toda la cosa, porque me llama mucho la atención la estética de estas películas para la época. Juega increíblemente con los colores, esos colores medio pálidos y vibrantes a la vez, me encanta. Esta película, si hubiese aparecido en esta época, sería una película cancelada, principalmente porque nos habla de Valerie, una niña de 13 años que tiene que enfrentarse con su adolescencia, con el deseo sensual que trae con ello. Tiene que luchar con el hecho de que las mujeres empiezan a ser utilizadas y empiezan a ser cosificadas. Y ella tiene que enfrentar todo esto, pero de una manera más Alicia en el País de las Maravillas. Tiene que combatir con el despertar sensual, su menstruación, la pérdida de la inocencia, pero no solo eso. La trama también nos muestra cómo su abuela planea sacrificarla para recuperar su juventud. También tiene que combatir con las garras de un hombre que quiere aprovecharse de ella sensualmente. También un hombre que quiere arrebatarle algo que le pertenece por ser familia. Ojo, yo sé que hay personas menores a esa edad que lamentablemente sufren este tipo de ataques, pero dentro de la película nos habla de un traspaso de etapa en donde las mujeres tienen que lidiar con muchas cosas, tienen que luchar con cosas que en la sociedad se ha normalizado o en la sociedad se admite sin tener mayor consecuencia. Todavía siguen habiendo crímenes de lesa humanidad en donde nosotras como mujeres no tenemos mucho el derecho a apelar. Hay muchas injusticias, con decir que de ponerte de ejemplo a esta mujer que fue mucho tiempo aprovechada por su marido y por un centenar de hombres, que parece que ocurrió en Francia hace poco, hace un año atrás creo que fue este tema, y aquí se ve la negligencia de parte del mundo en realidad. Y lamentablemente esto es lo que tienen que vivir las mujeres. Entonces no está alejado de lo que vive Valerie, de lo que vivió Valerie, en donde básicamente es un despertar de la inocencia, pero no solamente es un despertar de su inocencia, sino que es una forma de zamarrear a la mujer y decirle bienvenida al mundo real, bienvenida al mundo en donde te van a tratar mal solo por tu género. Entonces es algo muy mágico por el hecho de que Valerie sale airosa de todo esto, pero también es muy devastador cómo ella tiene que luchar al principio, cómo su abuela, a quien confía, está planeando sacrificar a su propia nieta por la eterna juventud. También hay un tema aquí de el miedo a envejecer, de el miedo, haré todo lo que sea con tal de mantener mi belleza, porque mi belleza es lo que me hace que la gente me ame, cosas así. Y hay muchos temas que se tocan aquí, tanto con crudeza como con belleza. Para mí, ver Valerie en Her Week of Wonders fue básicamente vivir un sueño. Vivir una pesadilla, pero con la estética de un sueño, de una fantasía, porque es muy bonita la película estéticamente, y Valerie es un encanto de chica, habla muy bonito. Sin embargo, te sientes mal por lo que está viviendo. No desearías que ella estuviese viviendo eso. También hay mostraciones lésbicas, te muestran cómo ella espía a ciertas mujeres jugando, o también muestran cómo Valerie espía de alguna manera a las mujeres mayores estando con hombres y le da curiosidad, pero no lo ves como una perversidad de parte de Valerie, lo ves como curiosidad por su despertar, porque se está sintiendo identificada con lo que ve. Sin embargo, mantiene su inocencia porque está en el limbo entre pasar de una niña a una mujer. Entonces, como que me gusta mucho esta película por esto, por el planteamiento que le da. Y aparte de que eso es película de vampiro, entonces como que me gustó mucho. Es como que aquí es la perfecta. Deseo reprimido ha tocado fibras incluso en la forma en que las mujeres se relacionan, en donde ya sus acciones se clasifican, la reducen a algo y le dictan un rol. Según ciertas creencias y según algunos religiosos, la mujer estaría clasificada en tres dinámicas, según cómo interactúan con el hombre. Primero tenemos a la mujerzuela, mujer que seduce y provoca al hombre, o el origen del mal o el origen del pecado. Claro ejemplo tenemos a Eva con Adán.
La segunda sería la madre, la mujer que cuida, la mujer que sostiene, la mujer sagrada. Luego tenemos a la santa, que es la mujer que está dispuesta a, ya saben. Estas películas con el concepto vampiresco juegan mucho a la idea de este tipo de, ¿cómo se dice? A estos arquetipos de mujer. Recuerden que se supone que el primer vampiro fue Lilith. Y Lilith, casualmente, fue la primera mujer de Adán que se opuso a hacerle caso a Adán porque ella dijo, yo fui creada a imagen y semejanza de Adán y soy igual que Adán. Entonces, ¿por qué siendo igual que Adán yo tengo que obedecer a Adán? A Dios no le gustó este cuestionamiento y ella se fue, se rebeló contra el sistema, la primera mujer que se rebela contra los mandatos de su Dios, y Lilith fue condenada y ella se convierte en el primer demonio, en la primera demonia, y se supone que ella es la madre de los demonios porque engendró un montón de demonios después de eso y se convirtió en la eterna enemiga de Dios y del cristianismo, ¿no? No es casualidad que haya sido mencionada como la primera vampira y también mencionada como un demonio sensual, un demonio que se mete con los hombres, una femme fatale, como le dicen ahora. Películas. Las películas de vampiros generalmente retratan a la mujer como una especie de femme fatale. Mujeres que seducen a los pobres hombres víctimas de sus circunstancias, como la escena de Drácula, de Ford Coppola, en donde las novias de Drácula seducen a Jonathan Harker. Y él es una pobre víctima que es seducida en sus sueños por estas mujeres tan bellas y seductoras, mujeres del mal. También hay un ejemplo bastante bueno, que es Dore Foctarnes, que también le expliqué esa que la mencioné del año 1971, en donde también seducen a una pareja. From Dusk Till Dawn, de 1996, en donde vemos a la bella Salma Hayek ahí con su pitón ahí, toda la cuestión también es un retrato de una vampira seductora, una vampira que quiere atacar a los hombres. Aprovechan también rompiendo con el modelo de la mujer sumisa, rompiendo con el modelo patriarcal y todo, pero a la vez también retratando el lado extremo de la mujer empoderada, que es la femme fatale, esa mujer que tampoco le importa al hombre, y también alimentando también un poco la narrativa de que las mujeres son malas, de que las mujeres son aprovechadoras, que lo único que quieren es el dinero de los hombres. Entonces, hay un extremo, se retrata a la mujer o una mujer sumisa o una mujer fatal, una mujer que te va a hacer daño, cuando las mujeres somos matices de muchas cosas. Una de estas películas me llamó mucho la atención y fue precisamente Una mujer camina sola por la noche del año 2014, dirigida por Ana Lilith Amirpour. Hablamos de una chica iraní que va por las calles usando hijab, comienza a atacar hombres que son malvados, que son que no merecen vivir. Empieza a atacar a estos hombres y empieza a ser una especie de justiciera. Esta película tiene un tono claramente feminista porque convierte el hijab, en vez de en un signo de opresión, en un signo de valentía. O sea, aquí expresa cómo la mujer intenta bajo sus propios medios hacer justicia, a pesar de que tiene que usar un hijab por la religión y porque la mujer tiene que estar tapada, ella lo utiliza como un recurso para no ser vista. Básicamente, esta chica vive en una especie de ciudad en donde no existe esperanza, porque todos los hombres son malos y la mayoría es malo y todo el tema. Pero conoce a un chico que planea atacarlo y todo el tema, pero ella se enamora. Y es importante esto porque acá nos retrata cómo, a pesar de que la vida puede ser un poco mala y que todo el tema, hay esperanza en medio del caos. Y le da una especie de esperanza a esta chica, de que a pesar de que todo está mal, todo está horrible, hay esperanza, hay una forma de encontrar el amor, que no todo el mundo es malo. Y esta chica tiene que luchar con esto, tiene que luchar con esta disyuntiva. Entonces aquí también es muy linda esta película, porque a pesar de que se muestra como una película como feminista, también nos habla de que existen también las partes buenas de la vida y que hay que confiar, que en medio de la desesperanza
también hay harta esperanza. Bueno, chiquillos, este ha sido mi video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Quise hacer un video ensayo un poquito distinto. Mencioné varias películas durante este video ensayo. Quería darle un punto de vista distinto. A lo mejor me concentré mucho en el sentir de la mujer. Pero como les dije, este tipo de visiones, este tipo de aclaraciones, este tipo de formas de protestas del arte, es para hablar de una realidad que todavía se sigue repitiendo, que es la realidad de la mujer, que es la realidad que todavía las mujeres estamos batallando mucho por los roles de género, por el diálogo patriarcal, sobre todo con este tema que les mencioné, de que se hizo famoso este tema del temach en su tiempo, todavía sigue siendo un tema, sigue siendo un tema los hombres sigma, sigue siendo un tema la energía femenina, la energía masculina, hombre proveedor, mujer no sé qué cosa, y así. O sea, todavía seguimos hablando de este tema, todavía se sigue hablando de los roles de género, pero con distinta cara, pero es la misma historia. Entonces, para mí fue importante mencionar esto. No solo, no, mi idea nunca va a ser faltarle el respeto a nadie, ni tampoco como no mencionar algo. Si yo no mencioné algo dentro de esto, siéntanse con todo el derecho de comentarme, obviamente sin faltar el respeto, lo principal. Pero quise hacer algo distinto, espero que les haya gustado este video ensayo. Díganme si ustedes han visto estas películas, si la habían visto de esta manera o la vieron como una simple película y les gustó. Si es que no han visto ninguna, si es que van a ver alguna, etcétera. Saben ustedes que pueden suscribirse si es que les gusta este tipo de videos, así me ayudan a crecer. Suscribirse, darle like si les gustó el video y comentarme para que no sé, a lo mejor vamos a hacer esta dinámica, voy a hacer esta dinámica de que si me escriben, yo los voy a mencionar en la pantallita para que se lleven un saludo y agradecerles obviamente que se hayan acordado de esta servidora que le gusta hablar de estos temas tan bacanes que yo encuentro. Síganme en las redes sociales, tengo solamente activo Instagram por el momento, como la Dama Arana. Ahí subo un montón de cosas del terror, recomendaciones, columnas para leer y también a echarle un vistazo un poquito más a mi vida personal. Así que les mando un besito enorme, se me cuidan, tápense bien por la noche, porque Cuco le va a agarrar las patas o una vampira los va a seducir en la noche. Nos vemos. Chau, 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 chau.